¿Alguna vez sentiste que estabas mendigando amor, respeto o atención, como si te conformaras con las sobras mientras tu alma gritaba por algo más? ¿Te has encontrado esperando una llamada que no llega, una palabra de afecto que nunca se dice, o una presencia que solo aparece cuando le conviene? Hoy quiero hablarte a ti, a ese corazón cansado de aceptar migajas, porque hay un punto en el que el cielo se levanta en tu defensa y lo que antes era desprecio, Dios transforma en honra. Esta predicación no es para quien quiere seguir en silencio, es para quien está listo para romper con las cadenas de lo mínimo y entrar en la plenitud que Cristo preparó. Y cuando tomas esa decisión, algo se rompe en lo espiritual. Ya no te ignoran, ya no te sueltan, porque cuando decides no aceptar menos de lo que Dios te dio, todo cambia. Hay un tipo de dolor que no sangra, un tipo de vacío que no se ve, pero que pesa como una montaña sobre el pecho. Es el dolor de quien da todo y recibe casi nada. El dolor de quien ama, sirve, espera, se entrega. Y a cambio recibe migajas. Y lo más duro de este tipo de experiencia no es lo que te hacen los demás, sino lo que tú mismo empiezas a creer sobre ti por causa de eso. Llega un momento en que el alma comienza a adaptarse a la escasez y sin darte cuenta, empiezas a pensar que eso es lo que mereces. Pero Dios no te creó para vivir en esa condición emocional ni espiritual, y mucho menos para depender de quien no sabe ver tu valor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, Jesús se encuentra con una mujer sirofenicia, una extranjera, una madre desesperada por la liberación de su hija. Ella no tenía los derechos religiosos que otros tenían, pero tenía una fe feroz. Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una frase dura, pero ella responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, impactado por su fe, le concede el milagro. Ahora escucha con atención. Esta mujer no fue alabada por aceptar migajas, sino por tener una fe tan firme que creía que incluso una migaja del poder de Dios podía cambiarlo todo. Pero lo que muchos creyentes no entienden es que Dios no quiere que vivas eternamente de migajas. Él quiere sentarte a la mesa. Quiere que seas consciente de tu lugar, tu valor y tu herencia en Cristo. ¿Sabes por qué tantos siguen recibiendo apenas lo mínimo? Porque en algún momento aceptaron una mentira, que eso era lo mejor que podían tener. Y así se establecen relaciones donde uno da y el otro solo toma, donde uno sacrifica y el otro solo exige, donde uno ora, ama, construye, y el otro apenas responde cuando le conviene. Y esa es una trampa espiritual. Es una estrategia del enemigo para mantenerte atado emocionalmente a personas que nunca te verán como Dios te ve. Muchos viven alimentándose de pequeñas palabras de aprobación, de mínimos gestos de cariño, de momentos esporádicos de cercanía, como si una limosna emocional pudiera mantenerlos de pie. Pero el alma no fue hecha para eso. El alma fue hecha para el amor completo, la dignidad íntegra, la paz que no depende de las obras de nadie. Si tú has estado aceptando migajas, escucha lo que el Espíritu de Dios te dice hoy. Levántate. Yo no te creé para sobrevivir en lo emocional, ni para rogar por lo espiritual. Yo te hice para reinar en Cristo. Y aquí es donde comienza el conflicto interno, porque cuando te acostumbras a recibir poco, cualquier cambio hacia la plenitud te parece demasiado. Te preguntas si es orgullo, si es falta de humildad, si es pedir demasiado, pero no es eso. Es simplemente entender quién eres en Dios. La humildad no consiste en aceptarlo todo, sino en saber esperar lo que viene del cielo. Y el cielo no te da sobras, te da vida abundante. El problema es que cuando alguien te ha alimentado con migajas durante mucho tiempo, también ha alimentado una mentira dentro de ti. La mentira de que tú no puedes aspirar a más, de que si pierdes esa relación, esa persona, ese trabajo,
ese afecto, no tendrás nada más. Y eso no es cierto. Dios no depende de nadie para bendecirte. No necesitas aceptar sobras por temor a quedarte solo. Cuando renuncias a las migajas, no quedas vacío, quedas listo para recibir lo verdadero. Jesús nunca miró a una persona con desprecio, pero sí confrontó a quienes aceptaban menos de lo que Él podía darles. A los que se conformaban con la religiosidad vacía, con la culpa perpetua, con la esclavitud del miedo. Él vino para romper cadenas, no para maquillarlas. Y si hoy estás aquí escuchando esta palabra, no es casualidad. El Espíritu Santo te está llamando a despertar, a dejar de esperar que alguien más te complete, a dejar de justificar ausencias, rechazos y menosprecios. Dios no quiere que sigas justificando a quienes te dan migajas mientras tú das lo mejor de ti. La dignidad espiritual comienza con una decisión: no más migajas, no más vínculos unilaterales, no más relaciones donde tu valor depende del humor del otro, no más oraciones llorando por quien ni siquiera recuerda tu nombre en su intimidad, no más silencios que matan lentamente, no más limosnas de afecto que solo llegan cuando te alejas. Tú eres hijo del Rey, y los hijos del Rey no viven de sobras. Dios quiere restaurarte desde dentro, no solo consolarte, no solo animarte un momento. Él quiere que tomes decisiones que cambien tu historia. Y todo comienza cuando dices, ya no más. Esa frase, cargada de dolor pero también de esperanza, es una oración poderosa. Es un clamor silencioso que el cielo escucha. Y cuando tú decides no vivir más de migajas, el mundo espiritual se sacude, porque algo cambia en ti. Y cuando algo cambia en ti, todo a tu alrededor empieza a reposicionarse. El problema no es solo que otros te den migajas. El verdadero problema es cuando tú crees que eso es amor. Cuando tú confundes abuso con atención. Cuando tú llamas afecto a lo que es manipulación. Pero eso se termina hoy. El Espíritu de Dios te llama a recuperar tu dignidad, tu voz, tu espacio. Él te está diciendo, ven a la mesa, deja de esperar afuera lo que solo yo puedo darte adentro. Y sí, habrá quienes no entiendan tu cambio. Habrá quienes se molesten porque ya no eres tan accesible, tan complaciente, tan disponible. Pero no te preocupes, porque cuando tú cambias por dentro, también cambian las reglas del juego por fuera. Y eso es solo el comienzo. Hay momentos en los que Dios no espera que sigas orando por lo mismo, sino que tomes una posición distinta, no porque no escuche tus súplicas, sino porque llegó la hora de que te pongas de pie. Hay oraciones que ya no necesitan palabras, sino actitud, porque el cielo no responde solo a lágrimas, sino también a decisiones. Y cuando decides no aceptar migajas, estás declarando con tu vida: yo sé quién soy en Cristo, y sé que no fui diseñado para vivir como esclavo emocional de nadie. En ese momento, el alma se alinea con el propósito eterno, y lo que parecía debilidad se convierte en poder. El basta, que se dice con el corazón, no es un acto de rebeldía, es un acto de reverencia. Reverencia a lo que Dios dijo de ti, a lo que Él vio cuando te creó. Es reverencia al Espíritu que habita en ti y que te dice: no eres propiedad de nadie, eres mi templo, mi heredad, mi amado. Y eso cambia la dinámica interna, porque hasta entonces vivías esperando que el otro te viera, te valorara, te buscara, te validara. Pero ahora entiendes que ya no necesitas que lo hagan, porque ya fuiste validado por el cielo. Cuando el alma llega a ese punto, todo empieza a sacudirse, porque dejas de perseguir. Y al dejar de perseguir, recuperas la paz. Dejas de manipular con tu presencia o con tu ausencia. Dejas de jugar a esperar señales para ver si vales o no. Sencillamente caminas. Caminas como hijo. Caminas como heredero. Caminas como alguien que sabe que su identidad ya fue firmada con la sangre de Cristo. Y es ahí donde empieza la incomodidad en quienes antes te daban migajas.
porque ya no estás, porque no respondes igual, porque tu alma ya no se inclina ante el mismo altar, porque aprendiste a cerrar puertas que antes mantenías abiertas por miedo. Y lo curioso, lo poderoso, es que no se trata de venganza, ni de orgullo, ni de distanciamiento frío. No, es restauración, es sanidad, es honra espiritual, es volver a ti. Muchos no comprenden el poder de este giro, porque están acostumbrados a ver la fe como resignación, como espera pasiva, como entrega total incluso al dolor humano innecesario. Pero la fe también es dignidad. La fe también dice no más. La fe también cierra ciclos. La fe también pone límites santos, y esos límites no los pone desde el odio, sino desde el amor. Desde el amor a uno mismo, desde el amor a Dios, desde el amor al propósito que ya no puede seguir siendo atrasado por una relación que solo resta. Hay un principio espiritual que a menudo pasamos por alto. Lo que no confrontas, te consume. Lo que no nombras, te domina. Lo que no cierras, se convierte en sombra. Y muchos creyentes hoy viven bajo sombras de relaciones que nunca sanaron, apegados emocionalmente a quien los rechazó, esperando migajas de quien los dejó con hambre. Pero el Espíritu Santo hoy quiere romper ese ciclo, porque tú no puedes avanzar hacia lo que Dios te ha prometido si sigues atado a quien te menosprecia. Recuerda al hijo pródigo. No fue el padre quien cerró la puerta, fue el hijo quien se fue, pero también fue el hijo quien, cuando reconoció su error, volvió. ¿Y qué hizo el padre? Lo esperó, corrió hacia él, lo restauró, no le dio migajas, le dio anillo, ropa, fiesta. Esa es la imagen de cómo actúa el cielo cuando decides volver a tu identidad. Y también es una imagen de cómo debería actuar quien realmente te ama. Quien te ama de verdad no te da migajas, te honra, te reconoce, te celebra. Cuando alguien no puede darte eso y tú decides seguir allí, el problema ya no es solo del otro, es tuyo también, porque ahora lo permites, porque ahora te niegas a soltar lo que no se sostiene, porque temes quedarte solo, quedarte vacío, quedarte sin amor. Pero escucha esto. Más vale estar solo en la presencia de Dios que acompañado en una ausencia emocional constante. Más vale un silencio en el espíritu que una conversación llena de manipulación. Más vale una espera santa que una compañía tóxica. El enemigo sabe que no puede robarte la salvación, pero sí puede robarte la dignidad. Puede hacerte vivir como si no tuvieras herencia, como si tu valor dependiera de la atención de alguien más. Y si logra hacerte vivir de migajas, te distrae del llamado, porque una persona hambrienta de afecto se vuelve débil espiritualmente. Su discernimiento se nubla, sus prioridades se mezclan, su búsqueda de Dios se vuelve condicionada al estado emocional del momento. Pero Dios hoy te dice: levanta tu cabeza, yo no te llamé para ser sombra de nadie, te llamé para reflejar mi luz, te formé para más. Y mientras tú sigas aceptando menos, no podrás ver lo que tengo para ti. Porque el reino de Dios no se construye con migajas, sino con plenitud, con el pan de vida, con la copa rebosante, con la gracia que basta, con el amor que no necesita rogarse. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la declaración de alguien que ya no depende de lo que otros le den o no le den. Vive en Cristo, ama desde Cristo, camina con Cristo. Esa libertad es la que el Señor quiere restaurar en ti, para que dejes de necesitar el te extraño que nunca llega, para que ya no esperes la validación del que te ignora, para que sueltes el perdón que nunca fue pronunciado, porque el perdón de Dios ya te encontró. Y es en ese momento cuando todo cambia. Porque al recuperar tu identidad, el otro comienza a ver que algo se perdió, que tú ya no estás, que tu presencia no está disponible como antes, y entonces el juego se invierte. El que daba migajas, ahora desea el banquete. El que te ignoraba, ahora te busca.
pero ya no desde la comodidad, sino desde el temor de haberte perdido, y no por revancha, sino porque el Espíritu en ti ha restaurado el valor que ni tú mismo veías. Así comienza la transición espiritual, de la dependencia emocional a la libertad en Cristo, del dolor de esperar a la paz de soltar, de las sobras a la mesa del Padre, de la inseguridad a la autoridad. Y cuando eso ocurre, todo el cielo se alegra, porque el Hijo ya no está en la puerta rogando. Está dentro de la casa, vestido de honra, cubierto de gracia, listo para vivir en plenitud. Cuando decides no correr más detrás de lo que no te valora, algo se mueve en el mundo invisible. No es solo una decisión emocional, es una señal espiritual. Porque al cortar la dependencia de las migajas, estás rompiendo cadenas que te ataban en el alma. Y lo más impactante de esta transformación es que quien antes se sentía en control, ahora comienza a inquietarse. Antes tú temías que te soltara, y ahora esa persona teme que ya no estés. Lo que era tu debilidad se convierte en tu fuerza. Lo que era tu necesidad se convierte en tu frontera. Es el principio espiritual del reposicionamiento. Lo vemos con claridad en la historia de José, aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos, menospreciado, olvidado y enterrado en la injusticia. Durante años, nadie le dio su valor. Recibió migajas de afecto, de atención, de justicia. Pero en el silencio del foso, en la oscuridad de la prisión, Dios lo estaba formando. Porque Dios no eleva a quien no está preparado para soportar la altura. Cuando el corazón de José se alineó con el cielo, cuando su carácter fue probado por el fuego del abandono y el desprecio, entonces llegó la hora del giro. Y el que fue rechazado ahora era el gobernador. El que fue traicionado ahora tenía el poder. El que fue olvidado ahora era recordado con honra. Y quienes antes lo despreciaron, ahora no podían soltarse de él. Así ocurre cuando el alma es restaurada. Ya no buscas aceptación en quien no sabe darte amor. Ya no persigues promesas vacías ni suplicas por migajas disfrazadas de afecto. Ahora eres tú quien marca el ritmo. No desde el orgullo, sino desde la sanidad. No desde la revancha, sino desde la identidad. Quien vive en Cristo no mendiga, gobierna. No ruega por presencia, es presencia. No sobrevive por afecto humano, se alimenta del amor eterno del Padre. Y eso es lo que incomoda a quienes antes te manipulaban. Porque mientras te tenían herido, te tenían cerca. Mientras estabas quebrado, eras dependiente. Pero ahora que estás de pie, libre, firme, ya no respondes igual, ya no esperas lo mismo, ya no necesitas lo mismo. Y eso produce un cambio radical en la dinámica de poder. El control emocional que ejercían sobre ti se rompe, y quien antes te ignoraba, ahora siente el vacío que dejó tu ausencia. Pero escucha esto con atención. Tu valor no aumentó porque ellos te extrañen. Tu valor siempre estuvo ahí. Solo que ahora tú también lo ves. Ahora tú lo defiendes. Ahora tú lo habitas. Y eso es lo que produce el verdadero respeto. No lo que otros dicen de ti, sino lo que tú permites sobre ti. Cuando tú comienzas a ver lo que Dios ve, también comienzas a rechazar lo que Dios nunca quiso para ti. Jesús lo vivió. En su ministerio muchos lo seguían solo por los milagros, por el pan, por el espectáculo. Y cuando Él empezó a hablar de compromiso, de cruz, de entrega, muchos se fueron. Él no mendigó que se quedaran. No los persiguió con palabras de culpa. Simplemente se quedó con los que realmente estaban listos para caminar con Él. Porque quien conoce su propósito no suplica por compañía. Atrae por presencia, no por necesidad. Invita por convicción, no por carencia. En tu vida también ocurrirá eso. Habrá personas que sentirán tu transformación como una amenaza. No porque te hayas vuelto agresivo o distante, sino porque ya no te doblegas ante lo mismo. Porque ya no aceptas palabras vacías ni gestos tibios. Porque ahora vives con propósito, con claridad,
con fuego en el corazón. Y cuando una persona así se levanta, es imposible ignorarla, porque su sola presencia confronta al otro, confronta su desinterés, su egoísmo, su falta de compromiso. Y es entonces cuando quien te daba migajas comienza a sentirse incómodo. Y ese es el punto exacto en el que Dios quiere que llegues, no para que sientas superioridad, sino para que veas que tu vida tiene peso, que tu presencia tiene valor, que tu corazón no puede seguir siendo moneda de cambio para quien no sabe lo que es amar con verdad. Hay momentos en los que la distancia sana más que 1000 conversaciones, en los que el silencio cura más que la insistencia, en los que cerrar la puerta es más espiritual que seguir suplicando con lágrimas, porque el Espíritu Santo no te unge para que seas alfombra emocional de nadie, te unge para que seas columna en la casa de Dios. Y quien no sabe tratarte como templo del Espíritu, no merece tener libre acceso a tu alma. Cuando Dios empieza a restaurarte, una de las primeras cosas que cambia es tu manera de relacionarte. Ya no eliges por carencia, eliges por discernimiento. Ya no te aferras por necesidad, te conectas por propósito. Ya no llamas amor a lo que es dependencia. Ya no confundes intensidad con verdad. Aprendes a soltar sin culpa, a amar sin anularte, a servir sin desaparecerte. Y entonces la otra parte lo siente. Siente que algo se ha ido. Siente que tú ya no estás tan disponible. Siente que tú ya no le perteneces como antes. Y eso, querido oyente, es una bendición. Porque si la persona cambia por perderte, es porque nunca pensó en cambiar por ti. Y si te valoran más cuando te alejas, es porque te daban poco cuando te tenían cerca. Dios usa ese giro para enseñarte algo poderoso. Tu ausencia también habla. Tu distancia también enseña. Tu silencio también predica. José no buscó vengarse de sus hermanos, pero tampoco corrió a abrazarlos apenas llegaron. Los observó, los probó, los confrontó. Porque el perdón no significa olvidar el proceso, sino comprenderlo. Él necesitaba ver si realmente habían cambiado. Y cuando vio que sí, entonces los abrazó. Eso es restauración con sabiduría, amor con discernimiento, perdón con madurez. Y ahora tú estás entrando en esa misma etapa. Estás dejando de vivir de migajas. Estás aprendiendo a cerrar puertas con paz. Estás aprendiendo a que no todos merecen tu acceso emocional. Estás entrando en el tiempo donde quien te subestimó ahora se da cuenta de lo que perdiste. Pero más importante aún, tú te estás dando cuenta de lo que Dios siempre quiso para ti. Y eso es libertad. Cuando el alma deja de buscar migajas y comienza a alimentarse del pan vivo que descendió del cielo, todo cambia desde la raíz. Lo que antes te hería ya no tiene poder. Lo que antes controlaba tus emociones ya no gobierna tu paz. Y quien antes era el centro de tu ansiedad, ahora solo es una sombra que se desvanece ante la luz de tu sanidad. Porque la restauración no es solo emocional, es espiritual, es profunda, es radical. Y comienza con una sola verdad. Eres heredero, no esclavo. El enemigo quiere que lo olvides. Quiere que vivas como alguien que necesita mendigar atención, como alguien que depende de los gestos del otro para saber si vale la pena seguir viviendo. Pero esa no es la vida para la cual fuiste diseñado. El Espíritu de Dios testifica con tu espíritu que eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero. Heredero de promesas, de dignidad, de gozo, de amor sin condiciones. Pero no puedes vivir como heredero mientras mantengas tu corazón en las jaulas que otros construyeron con su desprecio. Porque el corazón del esclavo siempre depende del látigo. El corazón del hijo depende del amor del padre. Y si tú sigues aceptando migajas, sigues diciendo en lo profundo, no soy suficiente, no merezco más, esto es lo que hay. Pero cuando te conectas con la verdad de tu identidad en Cristo, una nueva declaración emerge. Soy amado, soy llamado, soy portador de gloria. Pablo lo entendió.
Él venía de una historia de violencia religiosa, de orgullo humano, de estructuras que le daban identidad. Pero cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, todo cambió. Él lo dijo con sus propias palabras: todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Esa frase no es solo renuncia, es redención. Es cuando descubres que lo que antes te definía ya no tiene peso, porque tu peso viene del cielo, y entonces vives con una libertad que nadie puede robarte. ¿Y sabes qué ocurre cuando una persona comienza a caminar en esa libertad? El mundo que la rodea entra en crisis, porque ya no responde a los mismos patrones. Ya no vive por miedo, ni por necesidad de aprobación, ni por la urgencia de llenar vacíos con presencias rotas. Ahora vive por fe. Y la fe establece nuevos vínculos, nuevas decisiones, nuevos caminos. Es por eso que cuando tú te afirmas en tu identidad como heredero de Dios, quien antes te manipulaba comienza a sentirse amenazado, porque ya no eres predecible, ya no eres débil, ya no estás dispuesto a cualquier cosa con tal de tener un poco de atención. Y eso trastorna los sistemas de control que muchos ejercen de manera silenciosa, disfrazada de cariño, pero en el fondo envenenada con egoísmo. La persona que vive de migajas vive en modo de sobrevivencia, pero la persona que se alimenta de Cristo vive en plenitud. Y esa plenitud te hace peligroso para las tinieblas, porque ya no reaccionas como antes, porque tu ánimo ya no depende de la respuesta de nadie, porque si te llaman, bien, y si no te llaman, también, porque si te aman, agradeces, y si no te aman, te sabes amado por Dios. Esa es la verdadera autoridad espiritual, cuando tu gozo no está en venta. Y es entonces cuando algo curioso ocurre. Quien antes te daba poco, ahora te busca, porque tu nueva postura genera una atracción que no viene del alma, sino del espíritu. Es como José en Egipto. Ya no era el hermano humillado, ahora era el hombre de autoridad, y sus hermanos no podían ni reconocerlo, porque el quebrado había sido sanado, el rechazado había sido promovido, el olvidado ahora era fundamental. Y así también pasa contigo. Cuando eres restaurado, ya no suplican por ti, pero ya no pueden soltarte. Y no se trata de venganza, se trata de destino. No es para que te creas superior, es para que te mantengas fiel a tu llamado. Porque el problema nunca fue que el otro no te valorara. El verdadero problema era que tú mismo no te veías como Dios te ve. Por eso aceptabas tan poco. Por eso te conformabas con tan menos. Pero cuando te miras a través del espejo de la palabra, ya no puedes volver atrás. La palabra de Dios no es un consuelo emocional. Es una declaración de guerra contra toda mentira que te hizo creer que eras insuficiente. Y cada vez que la lees, cada vez que la crees, cada vez que la proclamas, un pedazo de tu alma rota es restaurada. Por eso el enemigo quiere que vivas dependiendo de relaciones inestables. Porque mientras estés emocionalmente hambriento, no tendrás fuerza para pelear las verdaderas batallas espirituales. Pero cuando tu alma está llena, tus decisiones cambian. Ya no eliges desde la carencia, eliges desde la visión, desde el propósito, desde la certeza de que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti. Y ese Espíritu no te hizo para arrastrarte por el suelo del desprecio, sino para caminar con la cabeza en alto, con los pies firmes, con el corazón en paz. Ahora bien, esto no significa que todo será fácil. Habrá luchas internas, habrá tentaciones de volver atrás. Habrá momentos en los que tu carne te diga, envíale un mensaje, búscalo otra vez, quizás esta vez cambie. Pero en esos momentos, el Espíritu te recordará. No vuelvas a vivir de lo que ya no alimenta tu alma, porque cuando Dios te libera, no lo hace a medias. Lo hace para que nunca más vuelvas a las cadenas que te rompieron. David dijo en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, Dios no solo te saca del dolor,
te honra delante de quienes te vieron llorar, no para exhibición, sino para redención, para que otros vean que cuando uno se afirma en su identidad celestial, hasta las sombras del pasado se rinden ante la luz de la gracia. Y esa es la vida que Dios quiere para ti. No una vida de migajas, sino de plenitud. No una vida de dependencia emocional, sino de autoridad espiritual. No una vida de ansiedad por ser amado, sino de descanso en el amor que ya se te ha dado. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas que te lo digan cada día. Lo vives, lo transmites y nadie puede quitártelo. Dios no permite ciertos dolores para destruirte, sino para impulsarte. Porque hay procesos que, aunque parezcan crueles a los ojos humanos, tienen un propósito eterno. A veces es necesario pasar por el rechazo para descubrir el verdadero valor de la aceptación de Dios. A veces hace falta el silencio de quien amábamos para escuchar con claridad la voz del Padre. Y cuando alguien te da migajas una y otra vez, Dios no se queda indiferente. Él observa, Él escucha y Él prepara la escena de tu redención. El libro de Ruth nos ofrece una imagen perfecta de esto. Ruth estaba en el campo recogiendo espigas, migajas, fragmentos, lo que sobraba de los demás. Pero no era una mujer derrotada, era una mujer fiel. Su corazón estaba alineado con algo más grande que su necesidad inmediata, y mientras recogía migajas, Dios ya estaba moviendo a Booz. Mientras ella se inclinaba en humildad, el cielo preparaba su exaltación, porque a veces Dios permite un tiempo de espigas para probar tu fidelidad. Pero si permaneces, llegará el momento del Redentor. Ruth no se quedó para siempre en la orilla del campo. El mismo dueño que la observaba de lejos terminó siendo su esposo. Lo que comenzó con restos terminó en abundancia. Lo que comenzó con esfuerzo terminó en descanso. Porque Dios honra a quien no se rinde, pero también exalta a quien sabe que no nació para vivir limitado al desprecio. Y ese es tu caso. Por mucho tiempo has vivido en la periferia emocional de otros, esperando migajas, suplicando afectos, conformándote con lo que quedaba. Pero Dios no quiere eso para ti. Él quiere invertir tu historia, quiere darte un lugar de honra. Pero para eso necesitas hacer lo mismo que Ruth, dejar la tierra del pasado, renunciar a lo conocido y caminar por fe hacia un futuro nuevo. Y eso incluye alejarte de quien te ha menospreciado, incluso si tu corazón todavía lo desea. Porque el alma herida muchas veces se apega a quien no la merece. Pero el alma sanada elige conforme al Espíritu. Y es ahí donde comienza la inversión sobrenatural. Cuando haces eso, cuando dices basta, cuando te alejas, cuando sueltas, cuando cierras la puerta, el cielo responde. Puede que no lo veas en el momento, puede que te sientas solo por un tiempo, pero no estás solo. El cielo te respalda, y quien antes se sentía seguro porque te tenía suplicando, ahora se verá confrontado con tu ausencia, y esa ausencia hablará más que 1000 palabras, porque la distancia que nace de la dignidad tiene un peso espiritual. No es frialdad, es fuego. No es desprecio, es discernimiento. No es castigo, es crecimiento. Y quien tenga sensibilidad lo sabrá. Sentirá que algo se quebró, que la atmósfera cambió, que tú ya no estás igual, y comenzará a inquietarse, a buscarte, a recordarte. No porque ahora te valore de verdad, sino porque perdió el control que tenía sobre ti. Pero tú ya no estás ahí. Tú estás en otro nivel, en otro campo, en otro mover. El cambio que produce tu decisión espiritual no se limita a lo emocional. Tiene impacto en lo relacional, en lo espiritual y hasta en lo ministerial. Porque hay conexiones que bloquean tu propósito. Hay vínculos que te desgastan tanto que no te queda fuerza para avanzar. Pero cuando decides soltar, te liberas para correr. Cuando decides dejar de rogar, recuperas el aliento. Y cuando por fin sueltas lo que no edifica, Dios trae lo que sí transforma. Recuerda lo que hizo Abraham. Tuvo que separarse de Lot,
No porque odiara a su sobrino, sino porque el propósito ya no cabía en la relación. Y cuando se separaron, Dios le dijo: «Alza ahora tus ojos y mira». La revelación vino después de la separación. ¿Cuántas promesas están detenidas porque sigues atado a quien solo te da migajas? ¿Cuántas bendiciones no han llegado porque el espacio de tu alma está ocupado por quien no sabe honrarte? Hay cosas que Dios solo te mostrará cuando sueltes. Hay puertas que solo se abrirán cuando cierres otras. Hay avances que solo vendrán cuando dejes de conformarte con lo mínimo. Porque el reino de Dios no se edifica sobre afectos a medias, sino sobre pactos verdaderos, sobre fidelidad, sobre verdad, sobre pureza de corazón. Y es allí, en ese lugar de firmeza, donde Dios comienza a revertir la historia. Comienzas a ver cómo lo que antes era desprecio se convierte en respeto. Como quien antes te ignoraba comienza a preguntar por ti. Como el que no te llamaba, ahora busca tu atención. No porque tú hayas cambiado para agradarle, sino porque tú cambiaste para agradar a Dios. Y esa transformación interna tiene un eco externo. Pero no te confundas. No todo el que vuelve lo hace con sinceridad. Algunos vuelven porque te extrañan, otros porque te necesitan y otros simplemente porque ya no tienen el control que antes ejercían. Por eso necesitas discernimiento, porque Dios no te restauró para que regreses a lo mismo. Te restauró para que elijas desde la plenitud, no desde la falta. Tienes que entender esto con claridad. Dios no te sanó para que regreses a quien te enfermó. No te levantó para que te inclines otra vez. No te dio alas para que regreses a la jaula. Él te preparó para algo más grande, para una relación sana, para una vida abundante, para una conexión que refleje su amor, no tus heridas. Cuando comienzas a caminar en esta verdad, también cambia tu oración. Ya no oras pidiendo que alguien vuelva, oras pidiendo que Dios haga su voluntad. Ya no oras suplicando migajas. Oras esperando el banquete. Y eso no es soberbia, es madurez espiritual. Es cuando tu corazón ya no está gobernado por la necesidad, sino por la convicción de que fuiste creado para más. Y es en ese momento, cuando ya no vives desde la carencia, que estás listo para recibir lo que viene, lo nuevo, lo sano, lo que edifica. Porque ahora sí, tu alma está vacía de dependencia, pero llena de propósito. Y esa combinación es irresistible para el cielo, porque Dios habita en los corazones quebrantados, sí, pero también se glorifica en los que son restaurados. Hay momentos en los que Dios cierra un ciclo de forma tan silenciosa que solo los que caminan por fe logran discernir que algo glorioso acaba de empezar. Porque no siempre el nuevo comienzo viene con fuegos artificiales o celebraciones humanas. A veces, comienza con una renuncia, con un silencio profundo, con una puerta que decides no volver a tocar. Y en ese acto el cielo se mueve, porque cuando decides no aceptar más migajas, no estás simplemente alejándote de una persona. Estás regresando a tu lugar en la mesa del Padre. Ese lugar nunca estuvo vacío, estuvo esperando por ti. El lugar donde no tienes que suplicar por amor, donde no tienes que demostrar tu valor, donde no necesitas mendigar atención. Es allí donde todo se alinea, porque cuando asumes tu posición de hijo, todo lo que parecía confuso empieza a tener sentido. Las lágrimas que derramaste fueron semillas. El rechazo que viviste fue un filtro. El silencio que te dolió fue la voz de Dios gritando: no es allí, no es con esa persona, no es en esa relación. Y ahora, desde este nuevo lugar, puedes ver todo con otros ojos. ¿Recuerdas a Moisés? Él también fue rechazado, abandonado por el pueblo que debía haberlo honrado. Su llamado fue cuestionado, su liderazgo fue desafiado, pero Dios no lo dejó a mitad del camino. Porque quien ha sido escogido, aunque camine por el desierto, llegará a la tierra prometida. Y tú también has pasado por tu propio desierto emocional. Has escuchado palabras que quebraron tu alma,
Has esperado respuestas que nunca llegaron. Has ofrecido amor que nunca fue correspondido. Pero no fue en vano. Cada paso te condujo hasta aquí, hasta esta hora, hasta este momento donde ya no miras hacia atrás con dolor, sino con comprensión, donde ya no preguntas, ¿por qué me dieron tan poco?, sino, ¿para qué Dios me permitió pasar por eso? Porque ahora entiendes que esas migajas no te definieron, te entrenaron, te prepararon, te enseñaron a valorar lo que viene del cielo y a soltar lo que viene del ego. Te enseñaron que tu alma no puede seguir atada a quien solo se acerca cuando le conviene. Dios te dice hoy, no es orgullo, es dirección, no es frialdad, es sanidad, no es indiferencia, es discernimiento. Ya no vives buscando quien te acepte. Ahora caminas sabiendo que fuiste aceptado por el amado. Ya no temes perder lo que antes te daba ansiedad, porque ya perdiste el miedo, ya perdiste la necesidad, y lo que queda en ti ahora es libertad. Y esa libertad es la mayor amenaza para quienes te dominaban con afectos condicionados, porque ahora, quien antes te subestimó, ya no puede soltarte. No porque tú hayas hecho un juego emocional, sino porque tu alma dejó de estar al alcance de cualquiera. Ya no respondes como antes, ya no estás disponible como antes, ya no brillas para que te vean. Ahora brillas porque el Espíritu Santo arde dentro de ti. Y esa luz incomoda, esa luz revela, esa luz confronta, como Jesús, que cuando entraba en una ciudad trastornaba todo. Su sola presencia separaba a los que querían sanar de los que solo buscaban señal. Separaba a los que lo amaban de los que lo usaban. Y eso pasa contigo también. Ya no eres una figura de dependencia emocional. Eres un hijo del reino. Y eso marca diferencia. Ahora te respetan más. Ahora te preguntan más. Ahora te siguen más. Pero tú sabes que no es por ti. Es por lo que ahora habita en ti. Por esa unción que nació del quebranto. Por esa sabiduría que surgió del dolor. Por esa paz que fue cultivada en las lágrimas. Y aunque algunos solo te valoran porque sienten que te pierden, tú ya no estás esperando eso. Ya no buscas reconocimiento, solo buscas obediencia. Solo quieres seguir caminando por donde Dios te lleva, y ese camino ya no se cruza con quien te daba migajas. A veces Dios permite que te busquen de nuevo, que intenten volver, que te digan, ahora sí cambié, ahora te entiendo, ahora te valoro. Pero tú ya no eres el mismo, y aunque puedas perdonar, ya no retrocedes, porque hay puertas que se cierran no por falta de amor, sino por exceso de propósito. Perdonar no es volver. Perdonar es soltar sin resentimiento. Y amar no es aceptar todo. Amar es elegir con sabiduría. Y tú has sido formado en la sabiduría del Espíritu. Por eso ya no decides desde el alma herida, sino desde la mente renovada. Y cada decisión que tomas ahora tiene peso eterno. Tu silencio predica. Tu distancia redime. Tu firmeza transforma. Porque Dios ha hecho algo nuevo en ti. Te rompieron, sí, pero no te destruyeron. Te ignoraron, sí, pero no te anularon. Te menospreciaron, sí, pero no pudieron borrar el sello del cielo sobre tu vida. Y ahora eres tú quien decide. Ya no desde la carencia, ya no desde la ansiedad, sino desde el propósito. Y allí es donde se revela la gloria. Porque quien fue capaz de vivir con migajas, ahora sabe administrar la abundancia. Quien fue capaz de esperar en Dios, ahora puede discernir los frutos. Y quien fue capaz de caminar solo un tiempo, ahora está listo para caminar con quien viene de Dios. No te sorprendas si aquellos que te soltaron intentan volver. No te impresiones si quien antes no te miraba ahora te busca. No lo tomes como venganza, sino como confirmación. Confirmación de que tu sanidad es real, de que tu valor ya no está en juego, de que tu alma ya no depende de lo que recibes, sino de lo que portas. Y lo que portas es gloria. Porque cuando decides no aceptar más migajas, el cielo te pone en la mesa.
no en cualquier mesa, en la mesa de honra, en la mesa donde Dios unge tu cabeza con aceite, donde tu copa rebosa, donde la presencia de tus angustiadores no te asusta, sino que confirma que el banquete fue preparado por el Padre. Así que sigue caminando. No mires atrás. No regreses a lo que ya soltaste. No dudes del valor que el cielo ha puesto en ti, porque esta vez quien te daba migajas no podrá soltarte. Pero tú ya aprendiste a no necesitarlo. Que el Señor bendiga tu vida con discernimiento, firmeza y plenitud. Que a partir de hoy, toda relación que no esté alineada con su propósito sea cerrada en paz. Y que toda herida sea sanada con la gracia de aquel que nunca te dio migajas, sino su vida entera. Amén.